Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero compartir una enseñanza con respecto a la vida del cristiano y lo que cuesta servir a Cristo en este tiempo, sabiendo que todo está bien turbulento dentro de las iglesias, con problemas, con dificultades, con diferentes situaciones y roces que se vive dentro de la iglesia local. Realmente es sorprendente ver cómo muchos hermanos en Cristo han dejado de congregarse, han dejado de asistir a la iglesia, están rebeldes en sus hogares, han colgado sus instrumentos en la pared, ya no quieren nada. Ellos dicen, no, el problema no es con Dios, es con los hermanos, con el pastor, con el sistema de la iglesia. Y esto a mí me tiene bien preocupado porque nuestra iglesia local también se ha visto afectado por estas reacciones. Y quiero traer a la memoria algo que la palabra de Dios dice con respecto a servir al Señor en estos últimos tiempos. La Biblia dice de que en los últimos tiempos tendremos aflicciones, será un tiempo complejo para buscar al Señor, pero no por eso vamos a renunciar a nuestra fe. Así que quiero ir, ¿cierto?, a la enseñanza del día de hoy y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero pueda ser de bendición para usted y que podamos todos, ¿cierto?, ir viendo y compartiendo un poquito más en detalle algunos puntos que vamos a considerar. A esto yo le puse como título lo que cuesta servir a Cristo nuestro interior. Significa cómo me siento yo como persona, ¿cierto?, ante esta situación. Por lo tanto, quiero que pongamos mucha atención en los textos bíblicos que vamos a ver a continuación. Nunca la iglesia ha estado exenta de problemas y dificultades dentro del núcleo interno de la iglesia local, en el día a día, en las convivencias, en los cultos, en los retiros, en las oraciones. Siempre van a haber roce entre hermanos. Por lo tanto, Mateo 26:34 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto que vemos acá es lo que el Señor, ¿cierto?, le dijo a quién. Obviamente a Pedro, el que iba a negar al Señor esa noche 3 veces era el apóstol Pedro, el apóstol que le dijo, Señor, donde tú vayas yo iré. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Usted conoce la historia, ¿cierto? Cuando Jesucristo es tomado preso, como todos, ¿cierto?, se esconden, se arrancan. Pedro toma una actitud violenta, ¿cierto? Y le corta la oreja al soldado Malco. Y vemos acá cómo él huye, se calienta en un fuego extraño y empieza a negar al Señor. Y muchas veces pasa eso dentro de nuestras congregaciones, la negación el uno con el otro. Nos negamos, nos vendimos como hermanos en Cristo, no sabemos solucionar nuestros conflictos internos, sino que albergamos odio, ira, enojo, y muchas veces esas situaciones complejas hacen que el ambiente dentro de la iglesia no sea agradable. Y lamentablemente nosotros tenemos que servir a Dios con gozo, con alegría y no con pena ni con angustia. Servir a Dios voluntariamente, no por obligación. Así que hemos perdido muchas veces el enfoque porque el enemigo ha metido esta cizaña que se mezcla juntamente con el trigo. Y la escritura dice que trigo y cizaña crecerán juntos. Por lo tanto, yo no puedo creer que en una iglesia solamente haya puro trigo. La escritura dice que va a haber cizaña también. Yo tengo que aprender a convivir con esta cizaña y poder a esta cizaña, ¿cierto?, mostrarle el amor de Cristo y que ellos no puedan negarse, ni puedan tener odio ni rencor entre ellos mismos. La escritura también nos dice en Mateo 26:14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue al principal de los sacerdotes. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Judas, que usted también conoce la historia, Judas, ¿cierto?, niega, vende y traiciona al maestro. Este Judas Iscariote lo vende a él por 30 piezas de plata, dice el verso 15. Por lo tanto, vemos que la traición dentro de la iglesia
Ocurre, hermanos que no le agrada al pastor, hermanos que no le agradan a los líderes, a los diáconos, a las personas que están en el cargo, y muchas veces se levanta una rebelión dentro de la iglesia, igual que la rebelión de Core. La rebelión de Coré en el Antiguo Testamento, cuando se va en contra de Moisés y contra Aarón, no es tan distinto a las rebeliones que hoy se levantan dentro de la iglesia. Y en la iglesia y a través de la historia del cristianismo hemos visto muchas rebeliones. La rebelión de Satán, ¿cierto?, en el cielo contra Dios, la rebelión de la Torre de Babel, la rebelión de Absalón contra su padre, David, la rebelión en este caso del becerro de oro, y así. La Biblia está llena de momentos en donde se van unos contra otros, que no es la voluntad de Dios, pero hay un problema más interno, el poder convivir con los hermanos en el culto día a día, se ha hecho muchas veces una carga insostenible. Muchos terminan por yéndose de la iglesia, otros por albergar raíces de amargura dentro de su ser, y por eso muchos también se van de la iglesia. Y esto no tiene que ser así. Si bien es cierto, la traición está dentro de la iglesia. Así como Pedro le prometió cosas al Señor y después no cumplió, también hay hermanos que prometen cosas dentro del templo a los pastores, a los líderes y después no cumplen. Y eso está escrito para que nosotros aprendamos de esto y no cometamos los mismos errores, y no para poder tomar represalias e irnos de la iglesia o tenerle odio, envidia o celo a un hermano. Y este es el problema que estamos teniendo día a día en nuestras iglesias hoy. Es por eso que necesitamos ministrar nuestra alma, poder poner en control nuestra voluntad, el carácter, el intelecto y las emociones que pasan dentro de un culto para no cometer estos errores. Vamos a ver otros ejemplos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiar, ¿cierto? ¿Confiar en quién? En Cristo. Yo he vencido al mundo, es decir, el Señor venció el sistema, la ira, el enojo, ¿cierto?, que muchas veces se provoca a través del roce en la convivencia eclesiástica con los hermanos. Llegaron luego a Capernaum cuando ya estaban en casa, y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Mire qué importante. Acá aparece algo muy interesante. Dice Marcos 9:34, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí, entre los discípulos estaban discutiendo. Ahora, si esto lo enfocamos a la iglesia local, muchas veces dentro del caminar del evangelio con los hermanos dentro de la iglesia, van a haber discusiones, van a haber desavenencias, van a haber a lo mejor contradicciones, que fue lo que pasó con estos discípulos. Ellos venían en el camino discutiendo entre sí quién era el más importante. Mire qué importante es esto, porque muchas veces en la iglesia se lucha por los puestos, se lucha por quién está arriba, quién está abajo, quién manda, quién no manda, quién dirige, el ego que hay dentro de la iglesia, y ellos querían saber quién era el más grande o el más importante entre los 12 apóstoles. Entonces Jesús se sienta con ellos y pone orden, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra iglesia cuando encontramos un espíritu de rebelión, un espíritu de mentira, como lo hizo, ¿cierto?, Pedro con Jesús, un espíritu de engaño como Judas vendiendo al maestro. Es sentarnos con los hermanos en la iglesia, sentarnos, ¿cierto?, así como Jesús se sentó con ellos, y Jesús les dijo, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, el más grande, sea el servidor de todos. Entonces, cuando nosotros le ponemos paños fríos, cuando sentamos a la congregación y empezamos a disolver el conflicto, la ansiedad, la angustia, a lo mejor el malentendido que ocurre, podemos encontrar respuestas para que la iglesia pueda crecer sana y podamos seguir caminando en Cristo. Porque si no, esto se hace imposible.
Si dejamos que esto corra y no solucionamos los conflictos internos, va a haber un caos, va a haber división, va a haber conflicto. Y esto es importante que entendamos que la obra que nosotros estamos haciendo en la iglesia es para Cristo, no es para nosotros. No es para tener un grado más, un galardón más o tener un puesto mejor acomodado dentro del directorio de una iglesia. No, Señor. Estamos aquí para agradar a Dios, para servirlo y honrarlo a Él, para que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra, de pensamiento, de omisión, sea para darle gloria a Él. Y a veces se nos olvidan estos principios que son muy importantes. Gálatas 2:11 dice, cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara, dice Pablo, porque hizo algo muy malo. Y mire esto, que es muy importante, que esto también ocurre en la iglesia. Él hizo algo muy malo. Pablo se encontró que Pedro estaba haciendo algo malo, incorrecto. Esto fue lo que pasó. Recién llegado Pedro a Antioquía, comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Es decir, Pedro se juntaba con los gentiles, con los mundanos, y tomaba y bebía y comía con ellos como un gentil más, no siendo luz en medio de las tinieblas. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos. Hoy en día, en su trabajo, en diferentes lugares, se comportan como verdaderos mundanos, no sabiendo que son hijos del Señor, que son luz en medio de la tiniebla, y muchas veces ellos son tinieblas juntamente con las tinieblas. Creo que me hago entender. Eran creyentes cristianos como Pedro que se comportaban igual que los mundanos, fumando, tomando, bebiendo, bailando, haciendo todo lo que hace un mundano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo pilló Pablo. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos, es decir, de los mundanos, porque tenía miedo de esos judíos que afirmaban que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Pablo, ¿cierto?, a través de Santiago, increpa a Pedro, ¿cierto?, aquellos que estaban no circuncidados. Recordemos que Pedro fue enviado a enviar el mensaje de Cristo a los judíos, a la circuncisión, y Pablo a los circuncisos, a los mundanos. Es decir, el que tenía que trabajar con los mundanos era Pablo, no Pedro. Y Pedro se tomó su desliz, se tomó, ¿cierto?, su vacación, y se comportó igual que los gentiles. Y esto es lo que a Pablo le desagradó, y Santiago también, ¿cierto?, estuvo atento a esta falta que Pedro cometió. Yo creo que usted ha visto más de algún creyente cristiano, hijo del Señor, que se ha comportado como un mundano y como un gentil. Entonces, estas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia. Tenemos cristianos mundanos, cristianos que solamente tienen un barniz de cristiano, pero por dentro todavía el mundo está vivo dentro de su vida. Hombres que no han nacido de nuevo, mujeres que no han nacido de nuevo, sino que todavía están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No quiero entrar más en detalle porque creo que estoy siendo bastante claro con estos problemas que ocurren dentro de la iglesia. Entonces, siguiendo el consejo o el mandamiento de la Escritura, vamos a ir viendo otros ejemplos. Mateo 24:10 dice que muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, no se van a aguantar, no se van a caer bien. Muchos falsos profetas también aparecerán, se levantarán engañadores, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viendo esto en nuestra iglesia local, de que muchos se están enfriando, muchos se están volviendo atrás porque están viendo el comportamiento de nuestros hermanos que realmente no son tan cristianos y no son tan luz como deberían ser. Yo no me quiero poner en el trono o en el asiento donde uno no comete errores. Obviamente uno siempre va a cometer errores, pero estos errores, ya cuando Cristo está en nuestra vida, no deberían ocurrir. No deberíamos guardar odio, ni rencor, ni envidia, ni celo, ni mentiras, ¿cierto? No ser traicionero, ni levantar rebeliones, sabiendo que
Todas estas cosas en los últimos tiempos van a enfriar el corazón de muchos. Nosotros, sabiendo que la Escritura me dice que en este tiempo es peligroso, yo no puedo hacerle caso al enemigo e irme de la iglesia. En este tiempo tan complejo, con mayor razón yo debería buscar al Señor y preocuparme de servirlo a Él. Luego, en Hechos 9:15, el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Aquí le está hablando el Señor, ¿cierto?, a Ananías para que vaya y pueda orar y que Pablo recobre la vista. Entonces el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí hay 3 grupos de personas a las cuales Pablo tenía que llevarle el mensaje. Estos reyes eran gobernadores, eran los césares del tiempo. Por lo tanto, el verso 16 dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y con esto ya quiero entrar un poquito más profundo con respecto a los conflictos dentro de la iglesia. Nosotros como hijos del Señor vamos a tener aflicciones, conflictos, guerras, pleitos, pruebas, dificultades. Sí, señores, lo vamos a tener. Y eso no es motivo para irse al mundo. Eso no es motivo para decir, no, esto no funciona. Todo lo contrario. Cuando yo leo la Escritura y me dice que en el mundo voy a tener aflicción, yo tengo que preocuparme de fortalecerme en el Señor. Si yo sé que dentro del Evangelio también voy a sufrir algunos ataques del enemigo, ira, celo, contienda, envidia, etcétera, yo tengo que estar preparado. No puedo estar como una persona, ¿cierto?, que siempre le llegan las cosas y nunca está preparado de las cosas que le están llegando. Es necesario que entendamos esto. Nosotros tenemos que estar preparados porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Así que yo tengo que saber que en mi iglesia van a hablar mal de mí. Tengo que saber que en mi iglesia voy a tener retractores. Yo tengo que saber que en mi iglesia va a haber piedras de tropiezo. Yo sé que en mi iglesia a muchos no les voy a caer bien, pero no es motivo para que yo no vaya a la iglesia y me vuelva al mundo. O ande de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta porque no la voy a encontrar. Voy a encontrar hermanos que son celosos, envidiosos, sí. Voy a encontrar hermanos, o a lo mejor en el liderazgo, que el ego lo tiene por las nubes. Por supuesto. Pero yo que soy maduro en Dios, que he nacido de nuevo, eso no me va a afectar y voy a entender por qué ese hermano es como es. Es porque le falta proceso, convertimiento, trato del Señor, Espíritu Santo, que los dones, ¿cierto?, sean enseñados correctamente. Pero no es motivo para que yo me vaya. A Pablo se le dijo, ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Que ya hay padecimientos. Segunda de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo como si estuviera loco? Yo más en trabajo, más abundante en azotes. Mira aquí Pablo, aquí tiene su currículum, Pablo ministerial, en donde él habla de las cosas que ha pasado. Yo he trabajado más que todos, en abundantes azotes, sin número de cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Pero no por eso dejó a Cristo, no por eso renegó contra el Señor. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes. Ha recibido por causa del Evangelio. Ha sido un hombre golpeado físicamente. Yo creo que a lo mejor todavía en Cristo usted no ha sido físicamente agredido, escupido, golpeado, encarcelado como Pablo. Pero usted ve a Pablo llorando, diciendo, Señor, yo te sirvo, yo hago esto y mira cómo me tratan los hermanos. No, Pablo tenía claro lo que era padecer por el nombre de Cristo. Y muchas veces esto es lo que nosotros no tenemos en cuenta. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, teniendo, ¿cierto?, por su vida y por la muerte. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones,
peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Claro, una cosa es que el gentil se vaya en contra de ti porque estás molestando su paz, a lo mejor predicando de Cristo, pero otra cosa es que entre los hermanos, que son falsos, hombres sin convertimiento aún, que recibas estos ataques. El problema es que Pablo no se sentía dañado por esto, sino que él se fortalecía en el Señor, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos y en fríos y desnudez. Por lo tanto, Pablo era un soldado de guerra, Pablo era un creyente de tomo y lomo, una persona que al enfrentarse con las tinieblas, con el enemigo, él no estaba arrancando de las represalias, sino que él enfrentaba esto con valentía, aún poniendo su vida si fuese necesario. Y a veces nosotros como creyentes somos tan livianos, tan delicados, que no se nos pueden hablar muy fuerte, que el pastor no me miró, que la hermana no me saludó, y ya nos enojamos, entramos en depresión, no queremos ir a la iglesia, y se nos olvida que este evangelio es de los valientes. La Biblia dice que de los valientes el reino de los cielos, que el oro va a ser probado en el crisol para ver la pureza que hay en su vida, el convertimiento real que hay en usted y en mí, que a pesar de que pasen los años, su fe tiene que ser fortalecida constantemente. Espero que el Señor le esté hablando a alguien en esta tarde, porque realmente esto es necesario entenderlo. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? Aquí Pablo hace una biografía detallada de algunas cosas que nos pueden suceder. La angustia, ¿quién no se ha sentido angustiado dentro de la iglesia? ¿O perseguido por un grupo de hermanos? ¿O hambre o desnudez o peligro de muerte, de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo, de este evangelio? Nada, hermano. Ni angustia, ni depresión, ni que me pelen, ni que me hablen mal. Nada de eso puede separarte. Y si eso te separó, entonces revisa tus bases si estás parado sobre la roca que es Cristo. Porque si lo hicieron con Cristo, que es el árbol verde, ¿qué más no harán con las ramas secas que somos nosotros? Ante todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Hipernai, vencedores. Más es hiper y nai es vencedor. Somos más que vencedores, somos hipernai, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿qué será? Nada nos apartará del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará entonces? Esto significa, hermano, que si usted está quedado en su casa, que si usted dejó de congregarse, que si usted se está enfriando porque le dijeron algo, porque le hablaron algo, porque no le saludaron, porque a lo mejor alguna situación compleja estuvo en la iglesia y usted salió arrancando, ese no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Usted tiene que enfrentar esto, tiene que usted confrontar la injusticia espiritual y social dentro de la iglesia como profeta del Señor. El profeta, hermano, en el Antiguo Testamento confrontaba a los reyes, a los sacerdotes, confrontaba al pueblo cuando estaban en pecado, en falta, pero no iban huyendo ni arrancando porque no le saludaron, porque no dejaron a su hijo en el coro, porque a lo mejor reprendieron a su esposo, etcétera. No debemos ser ya más niños. Maduremos alguna vez y dejemos de ser cristianos de papel
¿cierto? Blanditos o de chocolate que se derriten con el sol, y seamos hombres que las huellas de Cristo estén en nuestro cuerpo, que las huellas del Señor a través de los conflictos, las luchas, las peleas, las dificultades en el Señor, sean huellas, marcas de guerra que están en su vida y puedan decir el día de mañana, el hermano Fernando, Susana, Gerardo, la hermana María y todos los hermanos, estos son de verdad. A pesar de todos sus problemas, enfermedades, hospitales, pandemia, lo que sea, siempre han estado alabando al Señor, siempre han estado firmes en Cristo. A lo mejor se les murió un hijo, tuvieron una pérdida y una enfermedad grave, pero siempre han servido al Señor. Qué bonito es eso. Y poder mostrar ese currículum. He pasado esto, esto y esto y esto y esto y esto, pero no, mi amor por Cristo ha menguado. Mi amor por Cristo sigue vivo, sigue prendido, sigue encendido, porque Él dio su vida por mí y Él me llamó a mí para ser testigo, para ser mártir, para ser un hombre que lleve las huellas y las marcas como Pablo de lo que significa servir a Cristo. El estar rodeado entre medio de lobos y usted siendo la única oveja dentro de la iglesia, es ahí donde tiene que ser valiente. Es ahí donde tenemos que levantar oración y ayuno, una bandera de victoria. Yo quiero con este mensaje poder solamente remover un poco sus cimientos y ver las motivaciones en las cuales usted lo tiene dejado en su hogar. ¿Un problema? ¿Una dificultad? A lo mejor un celo, una envidia, un enojo. Eso no te puede dejar en tu hogar, hermano. La Biblia dice que esas cosas pasarán. Y usted tiene una armadura que tiene que ponerse. En Efesios 6, 10 en adelante aparece la armadura del Hijo de Dios. Y esa armadura le sirve para pelear y defenderse contra las acechanzas del maligno, que no son carnales sino espirituales en Dios. Hemos perdido los principios básicos y bíblicos para esta guerra espiritual, la cual luchamos todos los días, todos los días. Así como usted tiene un jefe que es a lo mejor un verdugo con usted, un jefe abusador, etcétera, así también en la iglesia hay una lucha que hay que pelear. Pero en el trabajo usted no renuncia porque su jefe es fome, porque de ahí recibe los recursos para sustentar su hogar. Así también dentro de la iglesia yo tengo que confrontar la injusticia social y espiritualmente fortalecerme, usar mi armadura y ayudar a poder pelear y a hacer avanzar esta carreta del evangelio, tomar mi cruz cada día y avanzar, correr esta carrera legítimamente. Y si me caigo, me paro y sigo corriendo. Si me caigo, me paro y sigo corriendo. Pero no quedándome tendido en el camino, llorando y gimiendo porque alguien no me habló, no me saludó o me trató mal. Volvamos a la centralidad del evangelio. Volvamos a esto que decía Pablo: ni lo alto ni lo profundo, nada me puede separar del amor de Cristo, nada. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante, hermanos, es poder llegar a esta conclusión y a esta reflexión final. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, yo le voy a invitar a usted a que puedan autoanalizar su vida, su corazón, su camino, su ministerio, y vea usted realmente si ha padecido tanto como padeció Pablo y permanecer firme. A lo mejor hemos padecido menos de la mitad de Pablo y ya estamos afuera. Eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el enemigo quiere lograr con poder, ¿cierto?, poner todo este problema, estas rivalidades dentro de la iglesia para que usted renuncie. Para que usted diga: esto no funciona, esto no va conmigo, yo pensé que el evangelio era diferente, yo pensé que los hermanos eran distintos, pero nunca pensé que me iba a pasar esto, menos que me iban a traicionar de esta forma. Hermanos,
A Jesús lo traicionó Judas. A Jesús lo vendió también Judas. A Jesús lo negó Pedro, sabiendo que el Señor le dijo: Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Te entrego las llaves. Caminó sobre el agua. Pedro estuvo ahí en la multiplicación y en los milagros. Y a pesar de eso lo negó. Y así nosotros podemos ver entre hermanos en la iglesia, los apóstoles decían: ¿quién es mayor? ¿Quién es más grande? Entre ellos había disputas y discusiones por el ego, por poder figurar delante del Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que figuran delante del pastor. La Biblia dice que no tiene que servir usted al ojo. Ahí viene el pastor y todos se mueven, y cuando no está no hacen nada. Yo creo que tenemos que volver a la centralidad del Evangelio y entender que este Evangelio es para los valientes, es para aquellos que han decidido servir a Cristo en lo alto y en lo bajo, en abundancia, en escasez. No cuando las cosas están feas, nos vamos al mundo, y cuando ya estamos a lo mejor un poquito mejor, volvemos a Cristo, y así. Mucha gente que tiene esa transición. No tiene que ser así, hermanos. Así que yo le invito a que usted reflexione y reaccione ante este mensaje que le estoy entregando. No por cualquier cosa uno puede dejar la cruz de Cristo. No por cualquier cosa uno tiene que dejarse mover por las tinieblas. Por eso esto se llama lo que cuesta servir a Cristo en mi interior. Porque las decisiones que usted toma para irse de la iglesia arrastrando a su esposa, a sus hijos y la familia tiene que ver con algo interior. Porque no me aceptan, me rechazan, no me saludan, etc. Y cuando nosotros vemos esto, automáticamente yo tengo que analizar lo que cuesta servir a Cristo en mi interior. Usted tiene que entender que dentro de la iglesia no lo van a querer, no lo van a amar, van a hablar mal de usted, van a ver cosas feas, va a haber otras cosas terribles y peores, pero no por eso usted se va a ir de la iglesia, insisto. Ore al Señor, pídale a Dios que esto se solucione, y a lo mejor no es la iglesia donde usted va a estar definitivamente, va a buscar otra iglesia, pero no se aparte del Señor. Porque estas cosas tienen que pasar. Pasaron con Jesús, con su grupo de discípulos íntimos, con sus 12. ¿No va a pasar en una iglesia normal? Así que ánimo. Yo te animo, hermano, a que tú vuelvas al redil. Esfuérzate, analízate, y que no cualquier cosa te pueda mover, cualquier viento de doctrina te impulse o te tire fuera de la iglesia. Levántate en el nombre del Señor, y hoy quiero decirte de que Dios te ama, de que Él está esperando de que tú vuelvas a su camino, a su presencia, porque Él está golpeando tu corazón, Él te está llamando, Él te está advirtiendo a través de estos mensajes, de estas cápsulas cortas de 20, 30 minutos, para que tú entiendas de que Dios quiere algo contigo. Y para eso tienes que seguir avanzando, porque el tiempo es duro, difícil. Estamos en apostasía, estamos a punto de que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia sea ejecutado, y es el tiempo menos indicado para estar fuera de Dios. Así que yo con esto te bendigo, te animo para que te acerques a una casa de oración. Nosotros acá en Hualpén nos estamos reuniendo, ¿cierto?, en la calle Trehuaco 297, acá en Hualpén, ¿cierto?, cerca de Colón 9000. Atrasito, ¿cierto?, está el lugar de encuentro donde estamos orando, discipulándonos y haciendo cultos. Así que te dejamos invitado cariñosamente para que te acerques al Señor, o a tu iglesia local que te quede más cerca, para que puedas reconciliarte con Él. Así que el Señor te bendiga, y nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones.